Ok, niños, bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales. Estamos hoy 13 de enero del año 2022 y bueno, empezamos una nueva unidad. Ayer empezamos con la unidad número 6, que es la última unidad. ¿Y quién me recuerda de qué hablamos ayer? ¿Quién se acuerda? La unidad. Muy bien, hablamos acerca del clima. Y la unidad número 6, que es la última, justamente su tema principal es el clima. Pero ayer hablamos de algo muy especial como era los factores, ¿verdad?, que influyen en el clima. ¿Quiénes se acuerdan cuáles eran esos factores que influyen en el clima? Nómbrenme uno. La altitud. Muy bien, la altitud, perfecto. Otro más, otra persona, otro más. La latitud. Muy bien, la latitud, perfecto. Y faltan otros dos. ¿Alguien más de los que no han participado? Ariana, por favor, encienda su cámara. Hablamos de latitud, altitud, ¿qué más? Distancia con respecto a qué cosa. Al mar. Muy bien, distancia con respecto al mar. Y el otro era el relieve, ¿verdad? Entonces que todos estos factores influían mucho en el clima. Aparte de eso hablamos de otra cosa más. ¿De qué más hablamos? De la radiación solar. Muy bien, hablamos de la radiación solar y de sus efectos negativos sobre la piel, ¿verdad? Hablamos de los rayos UVB y de los rayos también. ¿Cuáles más eran los otros? Los UVB y Los UVA. Exactamente. Entonces, hablamos sobre eso también. Y como el hecho de que la capa de ozono esté desapareciendo afecta mucho en esto, ¿no? Estos tipos de rayos, si se reciben mucho tiempo sobre la piel, son los causantes de las quemaduras y ¿de qué más eran? Principalmente las quemaduras en la piel, ¿verdad? Y Sí, esto las se puede quemaduras en la transformar en un cáncer de piel si nosotros no nos protegemos, ¿verdad? Necesitamos protección para poder enfrentar los rayos que hoy en día son mucho más fuertes, se siente con mucha más intensidad el sol. Entonces, bueno, una vez que ya hablamos de eso, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que hoy en cambio vamos a hablar de los climas del Ecuador, pero primero tenemos que empezar por la clasificación de los climas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, tenemos diferentes tipos de estaciones y estos también influyen en los climas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, nosotros estamos en la cuarta estación que está aquí, que es invierno. Bueno, pero debemos recordar que en nuestro país solamente hay dos estaciones, invierno y verano. En otros hay primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Que son los que estamos viendo aquí. Y los climas, de acuerdo a esto, se clasifican. Entonces vamos a ver un poco cómo se clasifican los climas. Y por favor, Tamara, ¿puedes leer los climas cálidos? Cálidos se localizan en la zona intertropical. Se dividen en ecuatorial, tropical, desértico. 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 Okay. Son medios difíciles para la vida. Ok, muy amable, gracias. Entonces tenemos que los climas cálidos, ¿verdad? Son ecuatoriales, es decir, que nuestro país tiene un clima cálido, ¿verdad? Y todos aquellos que están en esa línea, pues tienen ecuatorial, tropical, desértico, y estos climas son un poco difíciles porque el calor puede ser muy fuerte, ¿verdad? Anoche veía en las noticias que Argentina está enfrentando unas olas de calor que no se han visto en décadas y que esa ola de calor podría ir a otros países, como son
Uruguay, Paraguay y a Brasil también. No nombraron Ecuador afortunadamente, pero son climas que llegan hasta más de los 40 grados centígrados. Entonces esos climas son sumamente difíciles. ¿Ya? Entonces no son muy fáciles, o sea, soportar un calor tan intenso es muy complicado, muy difícil. Vamos a ver ahora los climas templados y por favor Ezequiel, puedes leer solamente los climas templados. 10. Climas templados. Se localizan en los 30 grados. se localizan entre los 30 grados y los 60 grados de latitud. Se divide en oceánico, continental, mediterráneo. Son medios favorables para la vida. Ok, muy amable. Entonces los climas templados son los más favorables, ¿verdad? Son medios favorables para la vida. Los cálidos son medios difíciles, no es que es medio difícil, sino que son difíciles para la vida. En cambio, los climas templados, porque no es ni tanto calor ni tanto frío, entonces son favorables para que pueda existir la vida. Y están divididos entre oceánicos, continentales, mediterráneos, todos eso. Vamos a ver ahora los climas fríos, por favor, Jared. Se localizan en los polos y en las altas montañas. Se dividen en polares de montaña. Son medios hostiles para la vida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren que los unos son difíciles, los otros son favorables, pero estos son hostiles. ¿Qué significa hostiles? Que es casi imposible vivir en estos tipos de clima, porque se desarrollan en los climas polares, o sea, en los círculos polares, en el polo norte, en el polo sur, y en las montañas, en las partes muy altas de las montañas. ¿Y por qué son hostiles? Porque es difícil, no hay casi vegetación y muy difícil poder abrigarte lo suficiente para poder enfrentar las altas temperaturas que se presentan ahí, o las bajas temperaturas, porque esto es bajo, las unas son sobre y estas son bajo los grados centígrados. Entonces ya vemos que se clasifican en cálidos, templados y fríos. Sí, pero yo, escúchame, yo tengo que decir algo. Pero habla más alto porque la verdad es que no se escucha. Habla un poquito más alto. Pueden decir que los climas cálidos son difíciles para vivir, porque nosotros vivimos en climas cálidos. ¿Ya? Y no es difícil, o te encanta el calor. ¿Mm? No son tan fáciles. Mira lo que está pasando ahorita en Argentina. En Argentina hay olas de calor terrible. ¿Por qué? Porque estamos en climas cálidos. Y eso que ellos están más cerca de los climas templados que de los climas cálidos. Entonces los climas cálidos no son hostiles. Eso es la diferencia. Son difíciles. ¿Por qué? Tú con un abrigo te puedes quitar el frío. ¿Pero cómo haces para quitarte el calor? Cuando la ola de calor es insoportable. Entonces no es tan sencillo. Nosotros estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado, pero aún cuando hace mucho calor es difícil, o me van a decir que es fácil, cuando el calor es insoportable. En la noche a veces no se puede dormir. Uy, es difícil. Es difícil, entonces no decimos que es un clima un poco difícil, es difícil. Entonces, eso no es difícil. No son tan, y peor, y estos son más llevaderos, pero un clima desértico, esos son terribles. Son peores que los nuestros. Entonces, hay unos que son más llevaderos, hay otros que son más difíciles, como el clima desértico, que en el día hace un calor extremo y en la noche un frío insoportable. Entonces son las dos caras de la moneda. Vamos a ver ahora el clima ecuatoriano. Y por favor, Ariana, ¿puedes leer? Clima ecuatoriano. Ecuador tiene climas y microclimas diferentes. El modelo meteorológico varía según la geografía y las temperaturas son determinadas por su altitud, ubicación y principalmente por la presencia de la cordillera y la influencia marítima. Ok, muy amable. Ok, gracias.
Listo, entonces tenemos que en Ecuador hay varios climas. A pesar de que nosotros vivimos en un clima cálido, dentro de nuestro país hay diferentes tipos de climas. ¿Y a qué se debe esto? A la presencia de la cordillera de los Andes. Y aparte también porque vivimos, nuestro país tiene salida al océano. Entonces estas dos cosas provocan que existan diferentes tipos de clima. Vamos a ver cuáles son estos climas que nosotros tenemos en nuestro país. Ok, el primer clima es el de páramo. Por favor, Santiago, ¿puedes leer? Clima de páramo. El siguiente clima es denominado clima de páramo. Es un clima muy frío que se da por la altitud de las montañas. La temperatura de este clima es de 4 a 8 centígrados. Grados centígrados. Claro, grados centígrados. La vegetación de pajonal, matorral de páramo, las precipitaciones anuales son de 800 a 2000 Milímetros. y cae leve, pero prolongadamente. Ok, muy amable. Entonces ya tenemos que uno de los climas son los climas de páramo, que estos son ya cerca de la cima de las montañas. Es un clima muy difícil, muy difícil, porque las temperaturas pueden presentar entre 4 y 8 grados centígrados. Es decir, que son muy fríos. No llegan a ser menos grados, menos 4, menos 8. Todavía son climas dentro de los grados centígrados, pero son muy bajos. Son muy bajas y por eso son extremadamente fríos. No llueve, no cae lluvia abundante, pero sí prolongadamente. O sea, es leve la lluvia, pero por mucho tiempo puede estar lloviendo de esa manera. Entonces, el primer clima que tenemos es el clima de páramo. El siguiente clima es el clima seco. Kiara, por favor, ¿puede leer? El primer tipo de clima denominado seco se caracteriza por las pocas precipitaciones anuales, más o menos 500 Milímetros. milímetros. Hay una sola época lluviosa que va desde enero hasta abril. La temperatura promedio de este tipo de clima es de 240 Grados centígrados. Este clima se da sobre todo en la península de Santa Elena y el Cabo San Lorenzo, siendo las ciudades salinas donde hay menos precipitaciones anuales, 126 Milímetros. milímetros, y una temperatura media de 23,4 centígrados. Grados centígrados. Ok. Entonces, el clima seco ya es un clima donde hay calor, ¿verdad? Hace calor y la lluvia va entre enero hasta abril. Es decir, ahorita nosotros también estamos en época de lluvia. No ha llovido, pero tiene cara de que va a llover. Entonces, entre enero hasta abril y la temperatura es de 240 grados centígrados, dice. ¿Y dónde se presenta este clima? Principalmente en la península de Santa Elena, en San Lorenzo, es decir, los que están muy cerca del mar. Vamos a ver el clima tropical húmedo. Por favor, Génesis, ¿puede leer? El clima tropical húmedo tiene precipitaciones anuales elevadas que superan los 3000. 3.000, llegando hasta 6.000. En algunos lugares la temperatura es de 25 Grados centígrados. grados centígrados, que se mantiene casi durante todo el año. La vegetación es siempre verde. La gran cantidad de precipitaciones permiten el crecimiento de selvas tropicales exuberantes, características de la Amazonía y la parte oriental
de la provincia de Esmeraldas. Ok, gracias. Entonces tenemos nuestro tercer tipo de clima, que es el clima tropical húmedo o húmedo tropical, que es lo mismo. Esto se presenta principalmente en el oriente, en la región amazónica, ¿ya? Porque ahí es donde existe una vegetación muy abundante y verde, árboles, arbustos. Entonces, por eso hay un clima tropical y húmedo, es decir, que hay lluvias, pero también existe calor. Entonces, en eso consiste. El clima tropical y húmedo. Aparte de la Amazonía, dice que la parte oriental de la provincia de Esmeraldas también tiene este tipo de clima. Entonces, ya hemos visto 3 tipos de clima. ¿Cuáles son? El clima de páramo, el clima seco y el clima tropical húmedo. Vamos a ver ahora el clima ecuatorial. Y por favor, puede leer Tamara. Ya leyó, perdón, un ratito. Ya leyó. Sí, ya, entonces Tamara. El noveno clima, que sería el de las Islas Galápagos, es un clima ecuatorial que vaya dependiendo de la altitud. En las partes bajas de las islas, la temperatura es de 23. 23 y las precipitaciones son más o menos de 1.500 milímetros anuales. 1.500 milímetros anuales a través de las altitudes de las islas. Las precipitaciones varían mucho, caracterizando a las Galápagos por su irregularidad anual en precipitaciones. Ok, muy amable, gracias Tamara. Entonces tenemos que el clima ecuatorial es específicamente de las Islas Galápagos. Y no en todas las Islas Galápagos tienen el mismo tipo de clima, depende de la altitud. Hay lugares más altos y lugares más bajos, es decir, los que están a nivel del mar y las que están un poco más arriba, que debemos recordar que a pesar de que son islas, también hay montañas. Entonces, el clima varía dependiendo de qué tan alto o bajo esté el lugar. Entonces, eso es lo que podemos ver, el clima ecuatorial. Ahora tenemos el clima tropical. Por favor, Jared, ¿puede leer? Clima tropical. El clima tropical de sabana presenta al norte y este de la península de Santa Elena. Abarcaría la zona más occidental de las provincias de Guayas, exceptuando la península de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Llueve aproximadamente entre 500 y 1.000 milímetros. El año concentrándose las lluvias entre diciembre y mayo. Los bosques secos y de ceibos son particulares de esta zona climática. Las temperaturas medias son de unos 26 grados centígrados. Ok, muy amable. Nosotros nosotros estamos en un clima tropical, porque habla acerca de la península de Santa Elena, pero abarca la provincia del Guayas, pero menos en Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. O sea, una parte, la parte norte de la península de Santa Elena, no toda la península. ¿Ya? Y dice que llueve entre 500 y 1.000 milímetros al año. Y es verdad que no llueve mucho. Y sería bueno que llueva, pero que llueva bien, porque cuando llueve así nomás apenitas, más lo que hace es alborotar el calor, y todo el mundo siempre lo dice. ¿Y cuándo se presentan estas lluvias? Justamente entre diciembre y mayo. No sé si por la casa de ustedes habrá llovido el 31 de diciembre, antes y después de la quema de los monigotes. Hubieron lluvias. Parecía que no iba a dejar de llover, pero sí llovió antes y creo después. Por eso es que el primero no fue tan caluroso como en otros años.
Porque creo que la lluvia hizo que la tierra que estaba caliente por la quema de los monigotes, pues se estabilizara un poco. Porque el primero, que siempre hace mucho calor, no hizo. Estuvo más bien un poco frío. Y eso es raro, porque eso no sucede por lo general. El primero de enero siempre es el día, creo que uno de los más calurosos del año. Entonces tenemos ya también el clima tropical. Y bueno, vamos a repasar los climas de atrás para adelante. Tenemos en nuestro país el clima tropical, el clima ecuatorial, que es netamente de las Islas Galápagos, el clima tropical húmedo, que es de la Amazonía, y parte de Esmeraldas, el clima seco, que se presenta principalmente en la península de Santa Elena. El clima de páramo, que sabemos que eso es ya en las montañas. Entonces, estos son los climas que nosotros hemos podido aprender. Recuerden, clima de páramo, clima seco, clima húmedo tropical o tropical húmedo, clima ecuatorial y clima tropical. Vamos a ver cuáles son las actividades. Van a visitar este link para hacer las actividades que están aquí indicando. Dice climas del Ecuador. Conteste verdadero o falso las siguientes definiciones. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Ya mismo se los presento para que puedan verlo más grande, ¿ok? Y el deber es en la página 219 de su libro. Que bueno, ahí no se ve bien, pero si ustedes abren su libro pueden encontrar la página. Eso solamente es como referencia para que vean cuál es la página que deben trabajar. En la página 219. Y la primera pregunta dice, escribe debajo de cada imagen el tipo de clima que presenta. Entonces aquí nosotros podemos ver cuáles son los climas de los cuales nosotros hablamos. Hablamos del clima del páramo, del clima tropical, hablamos del clima de Galápagos, del clima húmedo. Entonces ahí tienen que ir ubicando a ver cuál es. Y dice también de qué manera afecta el clima a los seres humanos. ¿De qué manera piensan ustedes que afecta el clima a los seres humanos? Bueno, en la página 214 pueden encontrar la respuesta que dice la influencia del clima sobre nuestras vidas va mucho más allá de lo que imaginamos. Este no solo afecta nuestras costumbres y la forma de vestirnos, sino también otros aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera afectan los climas a los seres humanos? Los afectan en sus costumbres, en su forma de vivir, en los aspectos de su vida. Podrían poner eso. Y la número 3 dice, haz un mapa conceptual de tipos de clima en las regiones naturales del Ecuador. Pueden poner como ahí pusimos climas, ponen clima tropical, lo que vemos ahí, clima templado, clima de páramo, clima húmedo tropical, clima seco, ponen así. Es decir, algo así como esto. Un mapa conceptual es poner aquí, ponen climas del Ecuador, y dividen. Clima de páramo, clima seco, clima húmedo tropical, clima. Entonces, así pueden hacerlo, la forma en que podrían hacerlo. La última pregunta no la van a hacer porque eso es en grupos, entonces no la podemos hacer. Pero eso es lo que tienen que hacer ahora. Les voy a mostrar la página que les dije. Aquí tenemos. Dice climas en el Ecuador. Páramos, fríos, templados, cálidos. No hablaron de los climas fríos, pero el clima frío es principalmente en la sierra. Entonces dice, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que afecta una región, ¿verdadero o falso? El clima es verdadero. El Ecuador tiene 4 regiones, ¿verdadero o falso? El Ecuador tiene 4 estaciones, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuántas estaciones tiene el Ecuador?
Quito tiene un clima cálido, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque Quito tiene un clima frío. Ubique las características climáticas que influyen en la vida del ser humano. Influyen en el clima en la vida del ser humano como alimentación, vestimenta, salud, alimentación y economía. Y ahí dice, completa el siguiente organizador gráfico. Factores que influyen en el clima. Altitud, latitud, relieve, corrientes marinas y el otro es altitud, latitud, proximidad o lejanía al mar, relieve, corrientes marinas y hay una más que falta. ¿Cuál será? Bueno, eso podemos buscar. Factores que influyen en el clima. Los vientos, las corrientes marinas. Las corrientes marinas podría ser, poner ahí. Pueden poner corrientes marinas. Si dice que sí está mal, yo les pongo bien, pero recuerden que podrían ser las corrientes marinas que también... Ah, no, ahí están las corrientes marinas. No puede ser corrientes marinas. Entonces podría ser los vientos. Porque no hay vientos, ¿verdad? Podría ser altitud, latitud, proximidad o lejanía al mar, relieve, corrientes marinas y vientos. Porque sí está corrientes marinas. Ok, entonces esto es lo que tienen que hacer. Yo les envío el link para que puedan hacer la actividad y recuerden que la página que deben trabajar de su libro es la página 219. ¿Ok? Listo, entonces vamos a dar por terminada esta clase. Cualquier duda que tengan ya saben que pueden consultar. ¿Listo? Entonces, hasta una próxima clase.